Muy buenos días, nuevamente damos las bienvenidas a nombre del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de El Salvador a este webinar denominado Educación Marina, evento que tiene como objetivo el poder presentar experiencias y metodologías que pueden ser utilizadas para la construcción de programas relacionados con la conservación marina, en las que se combinan la educación científica, alfabetización oceánica, participación ciudadana y estrategias de comunicación para fomentar el conocimiento del océano y promover el cambio de actitud hacia el desarrollo sostenible. Esta mañana tendremos el privilegio de contar con la doctora Yolanda Sánchez. Ella es cofundadora de la Red de Educación Latinoamericana para el Océano Relato. Vamos a hablar un poco de su currículum para luego pues darle la bienvenida. Ella, como les comentaba, ella es cofundadora de esta Red de Educación Latinoamericana para el Océano Relato y también ella es miembro del programa Edinburgh Ocean Leader. Ella estudió ciencias del mar y didáctica de las ciencias experimentales para apoyar la conservación marina, combinando la educación científica, alfabetización oceánica, la participación ciudadana y estrategias de comunicación para fomentar el conocimiento del océano y la emoción hacia este, promoviendo también el cambio de actitud hacia el desarrollo sostenible y el empoderamiento de jóvenes para el liderazgo, mediante el diseño de la implementación y la evaluación de programas educativos, el desarrollo de libros infantiles, la implementación de cursos formativos y el diseño de la educación. Ha colaborado con universidades, ONGs, ministerios y comunidades de áreas marinas protegidas de Latinoamérica, Europa y África. Actualmente, ella se desempeña como consultora independiente a nivel internacional mientras desarrolla su PhD centrado en el empoderamiento de jóvenes para la conservación de los océanos. De esta forma, le damos la bienvenida a la doctora Yolanda Sánchez. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Nancy. Y muchas gracias, Rina, por toda la gestión y la invitación para que pudiéramos estar hoy compartiendo este ratito. Estoy muy feliz. Estaba hace un minuto buscando todas las ciudades que mencionaban en el mapa para conocer un poquito más del país. No he tenido todavía la suerte de visitarlo, así que he podido aprovechar mis 5 minutos de aprender un poco de geografía. Y bueno, aprovechar también de que, aunque estoy trabajando en ello, quiero corregir que yo todavía no soy doctora. Me da mucha vergüenza cuando dicen doctora Yolanda, porque todavía me falta mucho para llegar a eso, que ojalá llegue en algún minuto. Pero muchísimas gracias por la presentación y por toda esa introducción. Voy a compartir pantalla para poder mostrarles una presentación. Veo que estamos todos conectados con el chat. Yo, una vez que empiece a compartir pantalla, no voy a tener acceso al chat, pero quizá trate de hacer alguna parada, subida. Rina, ¿cuánto tiempo tenemos de taller? Mira, acá está programado, bienvenida, hola, antes que todo. Está programado para 1 hora, pero tú puedes extender igual. Vale, yo creo que al final podemos ver las consultas. Vale. Yo creo que sí van a ser muchas porque tenemos casi 100 personas en este momento conectadas. Hay de Ecuador también. Es fantástico. No, genial. Ahí vamos intentando ver de qué manera me vais avisando, me interrumpís cuando queráis participar de alguna manera. Yo, como digo, no voy a dejar de ver el chat y bueno, casi todas las cámaras están apagadas, entonces no pasa nada porque me suele gustar ver la cara de la gente cuando estoy haciendo la presentación, pero como estamos todos ahí ocultos, voy a
a perderos de vista. Entonces, Parece que mejor al final de su presentación hacemos el espacio de preguntas y respuestas. Las personas pueden ir desde ya escribiéndolas en el chat y si no, les abrimos también los micrófonos al final de su presentación. perfecto, perfecto. Pero que no dejen de escribirlas en el chat si quieren. Así es, sí, sí, Así para que no se no se pierdan. olvidan. Okay. Ahí después Rina y Nancy me ayudan a hacer la revisión de preguntas. Claro, claro. Vamos a compartir una ventana. A ver. Me dicen si están viendo el modo presentación o el modo tras bambalinas. No, está listo. Sí, se ve el modo presentación. Vale, o sea, está la diapositiva completa. Sí, sí, sí. Vale, genial. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos una vez más. Y muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es todo un placer y privilegio poder compartir un poquito la experiencia que tengo en educación marina y siempre me gusta partir un poco contando de dónde viene esta experiencia, de dónde viene, cómo ha crecido, por qué me invitan a mí aquí hoy, ¿no? Porque se dice que yo puedo dar esta charla y no cualquiera de las personas que está ahí sentados. Entonces, yo quiero contar mi experiencia personal y me encantaría escuchar también después algunas experiencias en la que contaros un poco por qué esta pequeñaja que nació alejada del mar y que además cada vez que la llevaban al mar no tenía muchas ganas de estar, le daba como asquito a la arena, muchos bichos, mucha gente, y siempre prefería la piscina, como en algún minuto, a través del paso de los años, llegó a que la consideraran como una líder del océano o una persona que puede participar en dar este tipo de charlas. Y la verdad es que fue un proceso muy largo que me gusta mucho compartir porque sé que hay mucha gente que siente que la inspiración viene desde chiquitito, chiquitita, y a mí no me resultó así, ¿no? Yo tuve un largo proceso en el que nunca tenía muy claro qué era lo que quería hacer, hasta que un día de repente me encontré con este bichejo. Este bichejo, no sé si alguien por ahí lo ha identificado, lo reconoce, no se parece para nada a la etapa adulta que nosotros conocemos, pero en algún minuto me conquistó porque yo entré a estudiar ciencias del mar sin tener mucha idea de lo que estaba haciendo y me invitaron a ser parte de un laboratorio donde estudiaban cómo esta larva viajaba en el océano una vez que salía del huevo en la costa, viajaba en el océano y cuando se daba cuenta que quería ser adulto, que ya estaba preparado para ser adulto, volvía a viajar hacia la costa. Entonces tenía un viaje gigante en el que nada era, no tiene movilidad, ¿no? Entonces como que se dejaba llevar un poco por la corriente, pero sabía muy bien cómo posicionarse para llegar a donde tenía que estar todo el tiempo. Esto es una larva de cangrejo. Y nosotros muchas veces pues pensamos que los cangrejos nacen en la costa y se quedan en la costa. La verdad es que antes de que nosotros simplemente podamos llegar a ver esa pequeña forma ya de cangrejo chiquitito bebé, estas etapas de larvas ya han hecho un largo viaje. Y a mí eso me sorprendió muchísimo cuando yo descubrí que existían este tipo de vidas dentro del océano que ni siquiera la vemos cuando la tenemos en la mano. Empecé a querer investigar y aprender un poco más. Entonces me motivó la carrera y empecé como a embarcarme, a tomar datos, empecé a querer bucear y fui como probando cosas, ¿no? Y al mismo tiempo la carrera estaba en una ciudad que sí tenía mar, ¿no? Era la primera vez en mi vida que yo vivía junto al mar, no en época de verano donde hay tanta gente y está colapsado. Esta ciudad es Cádiz, es una ciudad que está al sur de España, es un lugar precioso que recomiendo a todo el mundo que visite y empecé a sentir como un enamoramiento, ¿no? La paz y la tranquilidad de pasear frente al mar cada vez que uno tiene un mal día o cada vez que simplemente empieza el día, sientes como te llena un poco de una energía, de un ánimo diferente, ¿no? Entonces, a mí personalmente, empezar a vivir junto al mar me hizo sentirme diferente. Entonces, esas fueron algunas de las cosas que a mí me empezaron como a conquistar, de decir, yo quiero saber más del mar y yo quiero entender mejor. Entonces, una de las cositas que me interesa mucho es que también reflexionéis durante este taller y en esta horita que vamos a compartir, ¿qué fue lo que os enamoró a vosotros y a vosotras del mar?
¿Qué fue lo que os conquistó de alguna manera para querer estar aquí hoy, ¿no? Es una curiosidad, es un bicho, es una playa, es un buceo, es una incertidumbre. Entonces, podéis compartirlo por el chat y también lo dejé escrito dentro del Instagram, por si alguien, es que no estaba segura de si íbamos a tener un chat operativo, no sabía con qué plataforma trabajaríamos. Entonces, si queréis, podéis entrar al Instagram de Jollyfish y ahí está la pregunta. Entonces, me encantaría poder leer algunas de esas preguntas para después compartirlas con más gente que no haya podido participar en el taller o incluso para que las podáis compartir entre vosotros. No es ninguna estrategia de marketing, no hace falta que nadie siga la cuenta, pero es para recopilar un poquito de información y hacerla visible después. Entonces, pensando en las cosas que a mí me encantaron y las cosas que a vosotros os han encantado y a vosotras, nos damos cuenta de que finalmente tenemos una relación diaria con el océano. Y en esta relación hay un montón de usos, hay un montón, no solo cuando comemos pescado o cuando nos bañamos en el mar, sino que a veces la ropa que nos ponemos ha venido en un barco desde otro continente. A veces el aire que respiramos ha sido producido por algas y ha habido un intercambio atmósfera-océano. Entonces, esta relación diaria, ¿no? Este amor tan grande que empieza a convertirse y a ser coherente dentro del día a día, como pasa en muchas relaciones, empieza a traer también algunas dificultades. Entonces, dentro del uso que hacemos, nos empezamos a dar cuenta que también hay un impacto, ¿no? Empiezan a pasar cosas negativas. Nos damos cuenta, por ejemplo, de toda esta contaminación por plástico, que es uno de los problemas más importantes que enfrentamos hoy día, ¿no? Teniendo un total de 8 millones de toneladas anuales que se están virtiendo al mar de plástico. O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la sobrepesca, que yo no sé cómo está la cosa en El Salvador, pero en Chile, que es donde yo he trabajado la mayor parte de mi carrera como educadora marina, el 70% de las pesquerías están sobreexplotadas y aún así se sigue dando cuota para que se sigan pescando. Todo este tipo de dificultades a la hora del consumo, por ejemplo, de recursos marinos, no tiene que ver con una decisión drástica de dejar de consumir, pero sí con una decisión responsable de decir, voy a consumir esto, lo voy a consumir en esta medida, voy a respetar este momento de veda. Y ese tipo de decisiones todavía no están a la orden del día, ¿no? Siempre delegamos un poco la responsabilidad o en quienes se encargan de la pesca o en tomadores de decisiones y políticas que finalmente permiten esta pesca y nos vamos como alivianando un poco de la responsabilidad, ¿no? Como consumidores. Y lo mismo pasa con todo el tema del cambio climático, de todo lo que está pasando, que al final continuamente estamos como tirando la pelota afuera, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo en mi día a día para tratar de resolver este tipo de problemas? Entonces, claro, finalmente nos preguntamos todo este tipo de problemas que enfrentamos y que nosotros no nos sentimos tan responsables quizá en el día a día. ¿Por qué está pasando, no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nadie los frena? Y es que en realidad hay muchísima falta de información, ¿no? No solo desde aquellos que estamos interesados en seguir aprendiendo, sino desde quienes toman decisiones, desde quienes investigan, desde... Un ejemplo muy claro es que acá podéis ver en la foto la comparación del año en el que se hizo esta gran fotografía del hombre pisando la luna versus la primera fotografía que se tomó de una fuente hidrotermal que está en el fondo del mar. Entonces, el descubrimiento de que existían estas fuentes hidrotermales fue casi 10 años después de toda la investigación que se está haciendo o que se hacía en ese momento referente al espacio. Entonces, sí, ya llevamos, para empezar, un montón de tiempo mirando más hacia afuera que hacia adentro. Después, aunque el 70% de nuestro planeta sea océano, que ya habréis escuchado esa frase muchísimo, que deberíamos ser un planeta océano y no planeta Tierra, solamente se conoce aproximadamente el 5%. No sabemos que cada vez hay más desarrollo tecnológico para investigar, que cada vez que se desarrolla, y esto pensarlo porque a mí me encanta, cada vez que se desarrolla cualquier nueva tecnología, aparecen no sé cuántas especies nuevas. O sea, cada vez que el ser humano tiene la capacidad de indagar un poco más allá en el océano, se descubren cosas nuevas. O sea, tiene que haber una cantidad de cosas que todavía no tenemos ni idea después de ver lo poquito que conocemos, que nos hace pensar que realmente, si no sabemos qué hay, tampoco sabemos de qué manera estamos afectando lo que hay. Y más allá de lo que conocemos, lo que no conocemos y el interés
también muchas veces hay una sensación, ¿no? Como esa niña que os mostraba de chiquitita, que a mí no me gustaba que hubiera un bicho en la playa, ¿no? Y no me gustaba que hubieran algas, ¿no? Qué asco, ¿no? Las algas que te tocan y que te rozan, y por qué la playa está tan sucia, llena de algas, cuando en realidad es el hábitat de las algas, y las algas son las que le dan vida a ese lugar, ¿no? Yo creo que más de una y de uno se ha encontrado con esta situación en la que finalmente algo que es del ecosistema y que pertenece al entorno nos da de alguna manera un rechazo porque no entendemos y pensamos que ese es nuestro lugar, sin entender que efectivamente es el lugar de un montón de seres vivos que habitan ahí, que tenemos que cuidar y respetar. Aparte de eso, también se suma todo el miedo que se ha inculcado a ciertas criaturas marinas, pensando que pueden ser devastadoras, asesinas, y en realidad el otro día escuchaba una frase, ¿no? Que mueren más personas por culpa de vacas que de tiburones. Y sin embargo, nadie tiene tanto miedo a las vacas. Son 4 personas, en general, una estadística muy general, las que pueden morir al año por ataque de tiburón, mientras que son 73 millones de tiburones los que mueren anualmente por culpa de la pesca indiscriminada para la aleta de tiburón. Películas, actividades que han promovido este tipo de miedos nos han alejado del mar. También, por otro lado, si hacemos un poco una revisión, cuando nos vamos a lo que hemos visto en la escuela, ¿no? Muy pocas veces nos han enseñado sobre el mar. Muy pocas veces hemos tenido un ejemplo que en vez de ser una trama trófica o cadena alimentaria relacionada con, en vez de ser un león con un conejo, con la hierba y el pasto, haya sido una estrella de mar con un erizo, ¿no? y una alga. Entonces, es muy poquito lo que se enseña en las escuelas sobre el mar y simplemente no es culpa, no es responsabilidad. Yo creo que de nadie. Lo que tenemos que hacer poco a poco es darnos cuenta y enfrentarnos a este tipo de circunstancias, pensando que existe la posibilidad de que, aunque la malla curricular sea bien estricta y muchas veces sea densa, podemos ir metiendo el océano en pequeños rinconcitos, con ejemplos, con temática, y que eso nos ayude. Hay que hacer formación docente, por supuesto, y hay que adaptar los libros de texto a todo esto, pero poquito a poco tenemos que enfrentarnos a eso. Igual que hemos notado un cambio de educación ambiental que casi siempre ha estado enfocado en lo terrestre, hoy día podemos ir avanzando hacia el cambio de educación marina y trabajar esa temática. La cosa es que, sea como sea, en algún momento estamos teniendo serios problemas en este momento. Y empezamos a hablar un poco de conservación marina, ¿no? Y de estas metas y objetivos internacionales para cuidar el océano. Entonces, cuando hablamos de conservación marina, sabemos que hay que integrar a la comunidad, ¿no? Que todos y todas somos responsables, que tenemos que empezar, por un lado, a construir regulaciones, pero también hay que respetar estas regulaciones que promueven la protección. Para eso es súper importante identificar cuáles son los beneficios de este tipo de regulaciones, ¿no? Si hacemos una conservación marina que solamente está prohibiendo la pesca y nadie entiende que eso favorece que más adelante haya más pesca, nadie va a respetar ese tipo de leyes. Entonces, la idea de identificar estos beneficios y entender bien cómo es la idea de conservación, ¿no? Que es una conservación por y para la gente. Finalmente, ya no se trata de un movimiento ambientalista, ecologista, que promueve los derechos de la naturaleza, ¿no? Ya es egoístamente incluso una supervivencia del ser humano que busca, bueno, ¿cómo podemos usar estos recursos, pero asegurarnos de que van a seguir estando a lo largo del tiempo? Entonces, bueno, todo esto lleva un poco a pensar, bueno, ¿cómo lo podemos hacer, ¿no? ¿Cómo se hace la conservación? Hay que proteger los recursos, hay que hacer bien el uso, cómo manejar las actividades relacionadas con el mar, hay que hacer mucha investigación, entender bien qué hay, qué es lo que no hay, cómo afecta. Hay que trabajar en educación y en extensión, fiscalización, ¿no? Una vez que se promueven nuevas leyes hay que ver si se cumplen o no se cumplen y hay que trabajar en la administración de las áreas protegidas, de los nuevos recursos, etc. Y claro, todo eso, cada vez que hablamos de eso es como, ok, pero ¿qué recursos yo, ¿no? Volvemos a un poco la idea de antes.
Yo, Yolanda Sánchez, que estoy sentada en mi casa, de hecho yo ahora mismo vivo a 1 hora del mar, ¿qué recursos voy a proteger yo? ¿Cómo los protejo? ¿No? ¿Qué impacto tienen mis actividades? ¿Qué investigación se ha hecho? ¿Cómo puedo saber más? Entender todo eso, al final, tiene que ver con la educación que yo puedo recibir. Tiene que ver con de qué manera yo me sigo formando y, por supuesto, de qué manera, dándole la vuelta a la tortilla, que decimos aquí, de qué manera nosotros, este grupo que hoy estamos aquí, nosotros y nosotras, vamos a trabajar esa educación para que la gente pueda empezar a apoyarnos en conservación marina. Entonces, bueno, llega ese momento en el que me enamoro de una zoea, que es como se llama la larva del cangrejo, me enamoro de Cádiz, empiezo a ver todos estos problemas, empiezo a entender que hay movimientos de conservación y que toda esa conservación necesita educación. Y finalmente, pues, me empiezo a dedicar a esto, ¿no? Digo, vale, ok, me voy a dedicar a la educación marina. Y muy contenta con esta decisión, empiezo a plantearme mucho lo que sí me ha gustado de mis profesores y profesoras y lo que no me ha gustado. Y en ese punto me convierto en una educadora bastante crítica, o al menos intentando ser bastante autocrítica, y analizando mucho las metodologías, ¿no? Y tengo mucha suerte porque después de hacer mi carrera en Ciencias del Mar, participo y me invitan a un magíster de didáctica de las ciencias experimentales, que es básicamente revisar muy bien las metodologías que llevamos usando años y años en educación y comprobar por qué eso no funciona y por qué hay que buscar alternativas. Entonces, me doy cuenta de que la educación hoy día tiene que ver con un montón de cosas que no pasan en la escuela la mayor parte del tiempo, ¿no? Que es colaborar entre personas que comparten información. Ya no soy yo con mis estudiantes, ya somos un equipo de trabajo conjunto en el que todos tenemos ideas, todos somos cabezas pensantes y todos vamos a compartir lo que sabemos y lo que nos interesa. También tiene que ver con promover esas ganas y esa curiosidad de indagar, ¿no? Poder despertar esa curiosidad por querer ir a buscar un dato más o por querer volver a mirar un poco debajo de esa roca para ver qué es lo que hay. También para mí tiene mucho que ver con empoderar, ¿no? Empoderar de que una vez que vosotros os vayáis de aquí, ojalá, y yo de esto no me voy a enterar, debería haber hecho otra historia en Instagram, pero ojalá haya algo que le contéis al menos a una persona, porque si creo que somos 85 personas conectadas, va a haber otras 85 personas más que van a saber un poquito de lo que hoy conversamos. Y ese empoderamiento de que hoy día vosotros y vosotras tenéis algo de información que podéis compartir con la gente, hace que la información se divulgue, ¿no? Se comparta. Y sobre todo participar, ¿no? Participar mucho en este tipo de actividades, participar colaborativamente, participar en los eventos donde se comparten ideas. Y dar el espacio para que la gente participe, que tampoco es tan fácil ni tan común, ¿no? Estamos muy acostumbrados como ahora que me toca estar aquí hablando 1 hora y lo hago feliz porque me encanta, pero ojalá tuviéramos 3 horas para que mientras que yo converso alguien pudiera frenar y decir, oye, Yoli, pero explícame bien esto, o mira, o yo tengo esta experiencia. Entonces, bueno, lo vamos a tener ahí al final, esta participación, pero a la hora de diseñar talleres y actividades es súper importante contar con esos tiempos, ¿no? Poder decir, ok, yo voy a hacer talleres presenciales, pero yo no solo voy a llegar a contar todo lo que sé, sino que voy a tener espacios donde la gente me va a poder contar lo que sabe, me van a preguntar de lo que estamos hablando, vamos a, de alguna manera, llegar todos juntos y juntas al conocimiento, ¿ya? Entonces, bueno, dentro de esta visión de educación que yo tengo, que a mí me gusta mucho y que la ando como reformando todo el tiempo porque siempre aprendo cosas nuevas y me encanta que la gente me diga, oye, Yoli, usas esto y esto ya no es así, o me gusta esa metodología, no dejes de usarla. Entonces, dentro de toda esta reforma continua, a mí hay varias cosas que me gustan un montón. Y me gusta mucho usarlas porque en estos 10 años me he dado cuenta que me han servido y que me han podido apoyar a la hora de diseñar mis actividades. Por acá vamos a ir haciendo repaso de cada una de ellas, pero vamos a, bueno, las leo por encima, son las ideas previas, el uso del contexto, el uso de la información, liderazgo, evaluación e intereses. Entonces, por ejemplo, el tema de las ideas previas, para mí fue súper interesante, lo aprendí durante el máster, y las ideas previas son estas ideas que uno mismo, desde muy chiquitito, chiquitita,
son las explicaciones que uno se da, ¿no? ¿Cómo funcionan las cosas? Pues yo veo y yo deduzco y funciona así, ¿no? Y si a mí nadie me viene a cuestionar esa idea, para mí eso va a funcionar así toda la vida, ¿ok? Esto pasa en todos los ámbitos, desde las ciencias del mar hasta cualquier ideología política. Entonces, trabajar ese pensamiento crítico a través del análisis de las ideas previas es súper importante, porque si no, empezamos a construir programas cuya información se empieza a posicionar sobre unas ideas previas que quizás no son correctas, ¿ok? Y cuando digo que no son correctas, os voy a dejar unos ejemplos de algunas ideas previas que para mí, por ejemplo, han sido bastante llamativas y me hacen todo el sentido. Pero, por ejemplo, me encantaría que tuviésemos tiempo para hacer como cuestionarios juntos, ¿no? Pero bueno, hay la mayor parte de la gente a la que se le pregunta por el funcionamiento de las mareas, piensa que las mareas tienen que ver con el viento, que las mareas tienen que ver con el viento. Y cuando tú preguntas eso, la siguiente pregunta es como, ¿y qué pasa cuando no hay viento? Entonces, en esa falta de respuesta, porque no puedes decir, ahí no hay marea, porque yo he visto que sí hay marea aunque no haya viento, entras en un choque cognitivo que se llama, ¿no? Que es como, yo creía que sabía, pero parece que no lo tengo tan claro y ahora necesito esa información. Crear esa necesidad de la información para mí ha sido fundamental en las actividades de educación. Creo que preparas muy bien el terreno para poder trabajar la información que quieres, ¿no? Otro ejemplo de esto, y ya pasamos a otro tipo de ejemplos que tengo, es el tema del agua de la lluvia. Cuando se le pregunta a la gente si el agua de la lluvia tiene algo que ver con el mar, hay un porcentaje muy elevado, y no estoy hablando de niños y niñas, estamos hablando de niños, niñas y adultos, que piensan que el agua de la lluvia no tiene nada que ver con el océano, porque no es salada. Si no es salada, no tiene conexión, ¿ya? Entonces tú ahí estás rompiendo de una el ciclo del agua. Y si no entendemos el ciclo del agua, es muy difícil que entendamos de qué manera la contaminación en una ciudad alejada del mar le puede provocar algún tipo de impacto al mar. Es muy difícil entender que la limpieza del aire muchas veces tiene relación con el océano aunque no esté cerca. Entonces, este tipo de ideas previas, como yo decía, son fundamentales de trabajar, porque si hay algún error conceptual ahí, no vamos a poder hablar de la importancia de la ballena en el ecosistema, porque falta la base, y con esa base inestable no van a consolidar bien el resto de conocimiento. Entonces, bueno, ahí las ideas previas, ahí dejé algunos autores que bueno, todos están en inglés, pero son bastante interesantes para ver este tipo de ideas previas, porque son estudios que se vuelven a hacer años y años después y sigue cayendo en los mismos errores. Es súper entretenido revisarlo. Y acá tengo un par de gráficos. Por ahí se cortó. ¿Se me está escuchando bien? Yo cuando empiezo a hablar... Sí, se te escucha, sí. Vale. Sí. Bueno, acá un par de ejemplos gráficos, ¿vale? Acá es una actividad donde le pedimos a niños y niñas de 10 años que por favor dibujaran una trama trófica del mar, que dibujaran quién se comía a quién, ¿no? Entonces, acá ven que el pez grande se come al pez chico, que se come al pez chico, que se come al pez chico, que choque cognitivo, yo no sé qué va a comer el pez más chico de todos, ¿no? Entonces hay una falta de información y lo mismo, perdón porque esta imagen se ve pésima y de hecho la tengo que rehacer, pero es que es demasiado buena. No sé si ven que hay un pulpo, hay un tiburón que se come al pulpo, el pulpo se come a las algas, ahí hay una comida entre medias que comen las algas y el pez, como que la comida va al pez. Aquí lo estamos viendo al revés, ¿no? Se supone que la flecha va en la dirección en la que va la energía del consumidor. Entonces acá lo que está mostrando es que el pez obtiene la energía de la comida, pero que esa comida no se identifica, ¿no? Ese choque cognitivo de qué es. Yo sé que algo tiene que comer y no se va a comer como el de antes, la muestra anterior que decía que se comía el pez más grande. Entonces, ese tipo de falta de información es la que nos prepara muy bien para trabajar lo que nosotros vamos a ver, ¿ok?
Después me contáis si tenéis alguna duda sobre estas ideas previas, estos choques cognitivos, que para mí son súper divertidos, sobre todo cuando los grafican como este. Pero pasamos a la siguiente idea, que es el uso del contexto, que es que cualquier programa educativo tiene que tener la flexibilidad de contextualizarse al espacio donde estás trabajando. Al espacio me refiero al territorio, ¿no? Al lugar. Yo he trabajado en muchos sitios de Chile y ahora he empezado a trabajar en Europa, en África, y tú puedes usar algunas de tus metodologías, pero que siempre sean lo suficientemente flexibles como para entender que tienes que adaptarlas a esos contextos, ¿no? Que tú no puedes usar los mismos animales, que tú no puedes usar los mismos ejemplos. Para mí, me gusta mucho que cuando empezamos cualquier tipo de taller, siempre haya una revisión de dónde estamos y dónde está el mar en este momento, ¿no? A veces, como en esta fotografía en la isla Robinson Crusoe, archipiélago Juan Fernández, estamos en una isla, ¿no? Entonces salimos y, bueno, ¿de qué manera yo me relaciono con el mar en este momento, ¿no? Pero también se puede hacer en una sala de clase y también se puede hacer en una ciudad, en una montaña, alejados del mar. Tratar de ver en mi contexto cómo yo estoy relacionándome con el mar y cómo las personas que preparan esta actividad educativa encuentran esas conexiones antes que los participantes y las participantes, ¿no? Para poder hacer que ellos entiendan que tú le estás hablando de ese pez que conocen porque toda su familia habla de ese pez, ¿no? O de una problemática que es específica de ese territorio. Entonces, parecen cosas muy evidentes. Yo sé que casi todo lo que les voy a contar hoy parecen cosas muy evidentes, pero se sorprenderían la cantidad de proyectos que no tienen en cuenta este tipo de ideas. Muchas veces nos encargan proyectos de educación marina y nos dicen, ya, diséñame un proyecto para El Salvador, ¿no? Y El Salvador, y tienes que venir y hacer 5 talleres en la escuela. Y yo digo, ya, pero es que yo necesito ir a esa escuela antes, ni siquiera de escribir el primer párrafo de este proyecto. Yo quiero ir a preguntarle a los niños y a las niñas qué saben, yo quiero ir a preguntarles qué les interesa. Quiero ver con las profesoras y los profesores qué tipo de cosas han visto, si es que han visto algo relacionado con el mar. Entonces, contextualizar los programas es súper necesario, y más necesario todavía, considerar el tiempo que eso lleva. ¿Ya? No estamos contemplando bien el tiempo que se necesita para diseñar un buen programa de educación marina, ¿no? Que queramos que esté como contextualizado, entendiendo bien hacia dónde vamos, cómo, y eso tiene que ver con cómo vamos a enganchar a la gente con la que vamos a trabajar, ¿no? Cómo vamos a hacer que el grupo quiera participar, cómo vamos a hacer que sientan que les interesa el tema, ¿no? Obviamente siempre va a haber 2 o 3 personas, niños, niñas, adultos, lo que sea, que van a estar muy interesados, pero como yo intento llegar a un porcentaje más grande, ¿no? Que la gente que ya de por sí está interesada en el proyecto. Entonces, trabajar el contexto para mí es muy importante y es básico. Y acá un ejemplo muy práctico de cómo trabajar el contexto es que, bueno, yo tenía un montón de fotografías impresas de servicios ecosistémicos, ¿no? Una persona bebiendo agua, una persona respirando, una persona comiendo pescado, una persona que estaba usando una crema que tiene algas. Entonces, yo quería que los niños y las niñas que estaban participando en esta actividad vieran si esas cosas tenían algo que ver con ellos, con su vida diaria. Y una idea que se nos ocurrió fue que si lo iban a conectar con algún humano o humana, que fuera alguno de ellos. Entonces, el dibujo que hicimos en el póster es una de las niñas de la clase, la representamos dentro de este póster y el resto del grupo tenía que ver cuál de todas esas fotografías estaban conectados con ella y con el grupo. Es muy sencillo, es un pequeño detalle, porque yo en ese momento pierdo probablemente 15 minutos en hacer el dibujo, cosa que yo podría haber traído hecho de casa y ponernos directamente a hacer la actividad, ¿no? Me hace un poquitín más complejo empezar la actividad, porque tienen que tumbarse, quién quiere tumbarse, después que se ríen, después que me hace cosquilla. Entonces, perdemos un rato, pero consigo un final, un objetivo
que le hace mucho más sentido a quienes están participando, porque esa persona del dibujo es su compañera, entonces todos se benefician igual del océano y lo conectan a través de ese dibujo, de ese mapa. Por ahí después, bueno, ojalá estén por ahí escribiendo y pensando cositas para ver si les hace sentido lo que les cuento. Otra de las ideas que para mí es súper necesaria es que dentro de nuestro diseño estamos pensando todo el tiempo, si voy a compartir esta información, asegurarme de que entienden la información, pero asegurarme de que van a saber usar esa información. Hoy día todo va tan rápido y todo es tan efímero que si no entendemos de qué manera eso nos beneficia o cómo lo podemos usar, no nos interesa, no nos involucramos, no lo retengo. Es lo que hablábamos antes del comienzo de todas estas problemáticas que tienen que ver conmigo, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para que eso cambie? Si al final son las grandes empresas o son los políticos o son... Entonces, poder entender bien cómo usar la información. Cuando yo trabajo en mis actividades, le estoy dando un cierre a mi proyecto en el que la gente de verdad va a saber cómo puede usar. Os voy a poner un ejemplo muy claro, que es este dibujo de un niño midiendo. Es un proyecto que hicimos que se llama Chile Smart, en Chile, en Las Cruces, en el que nosotros teníamos que desarrollar una actividad relacionada con el consumo responsable de recursos marinos. El consumo responsable de recursos marinos es un tema aburridísimo en general, para la gente, para los niños, peor todavía. Entonces, se nos ocurrió trabajar un juego de rol donde hacíamos grupos, cada grupo es un bote de pescadores, pescadoras, y en el suelo lo llenábamos de peces de cartón, ¿no? Todos impresos. Y empezamos como un debate de cómo tratar de consumir de manera más responsable, siendo pescadores, qué podrían hacer. Y empezamos a hablar un poco de las tallas de reproducción. Las tallas de reproducción, tú cuando preguntas, otra idea previa que me encanta, ¿a qué tamaño se reproduce un pez este? Y esto es universal, para todos los peces del mundo, todos se reproducen a este tamaño. Entonces, cuando tú empiezas a seguir cuestionando, oye, y no sé, bueno, Nemo, que es el pez más conocido. Ah, no, claro, Nemo un poco más chiquitito. Ajá, vale. ¿Y un pez gigante, un atún? Ah, no, el atún un poco más grande. Entonces, en esa conversación, en ese debate, se empieza a llegar a la conclusión entre todas y todos de que cada pez tiene un tamaño de reproducción diferente. Entonces, dada esa información, se les entrega unas fichas con unos datos de talla de reproducción de cada uno de los recursos y se les dice, ok, ahora pueden ir a pescar, se les entrega una cinta de medida, una wincha, y se les invita a recoger todos los recursos que quieran del juego, ¿no? Y una vez que hacen todo eso, o sea, ellos tienen que estar midiendo para ver si el recurso, comparándolo con la tarjeta, se ha llegado a reproducir o no. Porque si no se ha reproducido, tú estarías sacando algo del océano que no deja nada detrás. Entonces, la decisión responsable para ellos y ellas es solo sacar los que son grandes, ¿no? Y para eso los miden. Después de la pesca, cada bote hace una fiscalización del resto de botes. Aquellos que han sacado peces más pequeños tienen que devolverlos al mar y los que no han sacado del tamaño adecuado se los pueden quedar. ¿Qué pasa con este juego? Que es un juego de rol y que aquí todo lo que estamos haciendo es para los pescadores. Ojalá que los pescadores lo saquen del tamaño que corresponde, ¿qué tal? Pues hasta aquí súper bien, la información se entrega súper bien, funciona, esta actividad siempre ha funcionado súper bien, pero vamos a la etapa de cómo la gente puede usar esta información, ¿no? Entonces yo te regalo una wincha, te regalo la cinta de medir y te digo, ¿qué pasaría si la gente no comprase el pescado pequeño? Y la respuesta aquí es, los pescadores dejarían de sacarlo, ¿no? Los pescadores dejarían de sacar pequeños porque verían que no les es rentable. Entonces, ¿dónde está el poder o la posibilidad de cambiar las cosas? ¿En los pescadores, en los políticos que puedan poner las leyes o en el consumidor y la consumidora? Entonces, acá, esto para mí es increíble, ¿no? Porque entregamos las winchas y entregamos las tarjetas y la gente, y los niños y las niñas se van y tienen una misión en la vida, tienen su misión de medir y pescar. Y yo recuerdo que esto siempre lo hicimos
sin saber muy bien si funcionaba o no, y mi tesis del máster la hice evaluando y haciendo llamadas telefónicas entre 6 meses y 1 año después de la actividad a quienes habían participado, porque esta actividad la hacíamos también con familias, para preguntar, no, era una llamada, se les invitaba a completar un formulario en línea y se les preguntaba de toda la actividad, que son 3 horas de actividad donde había un acuario, una visita a la playa donde hay gaviotas y este juego, que os recuerdo que era supuestamente la parte más aburrida de toda la actividad porque es consumo de recursos marinos, ¿qué era lo que más se habían acordado, lo que más habían podido utilizar? Y efectivamente era tener en cuenta y estar pensando cada vez que iban a comprar pescado, el tamaño, si cumpliría o no cumpliría el tamaño. Y ya no solo me quedo con esa anécdota, sino que voy un poco más allá de que en algún minuto iba andando por el pueblo y de repente se me para, yo soy malísima con las caras, se me para una mamá con una niña, se paran a saludarme, ay, hola tía, ¿cómo estás? Sí, que no la conocemos de la estación donde trabaja. Ah, ya. Yo muy amable, muy contenta de que se acuerden, saludo. Anda un poco la niña para adelante y me dice la madre, vaya, desde que fuimos a verte no me has dejado ir a comprar pescado sola ni una sola vez. Entonces, te das cuenta que efectivamente estas metodologías tienen un impacto esperado, ¿no? Tienen un impacto que pueden hacer que las cosas cambien un poquito. Bueno, voy a seguir un poquito hacia otro tipo de herramientas que se pueden utilizar en el diseño de metodologías, por ejemplo, la de evaluar, ¿no? Pero evaluar, de nuevo, repensar cómo vamos a evaluar, ¿no? Ya no nos sirve tanto el test donde cada una de las personas participan solos contestando algo, sino el tratar de pensar metodologías que tengan una evaluación un poco diferente, ¿no? Más innovadora. Acá, por ejemplo, uso la misma foto, pero ellos están cuestionándose de qué manera las cosas que han aprendido les hacen ver el entorno de manera diferente, ¿no? En esta fotografía donde la niña está anotando en una libreta. Pero, por ejemplo, la foto donde ponen los protectores, ahí, perdón, ahí tenemos unas burbujas del aprendizaje que las llamamos, y esas burbujas tienen temáticas diferentes. Entonces, al final de cada taller, les pedimos, porfa, a quienes están participando, que piensen cuál ha sido su mayor aprendizaje del día y que lo pongan en la burbuja de la temática que a ellos les parezca que corresponda. Esto genera, al final del taller, genera una reflexión interna de qué he aprendido. Además, escucho los aprendizajes, que ha sido lo más importante para la persona que tengo aquí al lado. O sea, para mí, a lo mejor fue ver algo sobre el tiburón, no sé qué, pero es que el que está aquí al lado se ha quedado loco con la historia del cangrejo, ¿no? Entonces, compartir los aprendizajes del día es una autoevaluación para el grupo, por supuestísimo, para quienes diseñamos la actividad también, porque ahí es donde nosotros vemos si realmente están quedando los mensajes que queremos. Y otras ideas como, por ejemplo, el tragapreguntas, ¿no? Pues al final, esto es una cajita que está a la entrada de la sala y que esto también es estrategia del magíster, se llaman tickets de salida, ¿no? Para poder salir de la clase o del aula o de la actividad, tienes que dejar una pregunta en el tragapreguntas. Y tienes que dejar una pregunta que puede estar relacionada con lo que has visto, que puede ser alguna duda que te haya surgido, que te hayas acordado relacionado con el taller. Puede ser una pregunta que te encantaría resolver en los próximos talleres. Pero siempre tienes que compartir tu ticket de salida, ¿no? Dejarlo ahí y lo mismo, ¿no? Obligar a pensar una pregunta que no es tan fácil, ¿eh? De hecho, no es tan fácil, ¿no? Ni siquiera para las personas, ni siquiera para adultos. Si yo os dijera que cada uno tuviera que pensar una pregunta al final de este taller, no sería tan fácil. ¿Ya? No nos resulta tan fácil porque empezamos a cuestionarnos cuál puede ser una buena pregunta, y esta pregunta será muy tonta, y esta pregunta tendrá... Entonces, tomarse ese tiempo de decir, bueno, es que a mí me da igual, si es que yo lo que quiero es preguntarle por qué las diapositivas tenían tamaño de letra diferente, yo qué sé, ¿sabes? Pero obligarte a reflexionar sobre lo que estás viendo, lo que estás compartiendo en esa hora o en esas 3 horas de taller, es súper importante, ¿no? Y no estamos acostumbrados a preguntarnos las cosas, sino que digerimos y caminamos, y ese es el sistema en el que los niños y las niñas se van formando. Entonces,
hay que trabajar más el tema de las preguntas. Después, ayudar a las personas que están en nuestros talleres a que comuniquen lo que están aprendiendo. Eso también tiene mucho que ver con el empoderamiento, que lo vamos a ver ahora con liderazgo, pero poder hacer actividades donde quienes han participado del taller puedan comunicar lo que saben, ¿no? Me encantaría, por ejemplo, como os decía antes, si somos 85 y pasado mañana estas 85 personas informan a alguien sobre algo y eso se convierte en una rueda de información, ¿no? Poder comunicar lo que estamos aprendiendo no es tan fácil, ¿no? Eso también tiene que estar dentro de nuestro diseño, poder decir, vale, yo con este grupo voy a hacer, después de todo, un póster, o voy a hacer, como veis aquí en la foto, una ruleta de preguntas. Una ruleta de preguntas donde los niños y las niñas han decidido qué preguntas ellos han aprendido, ¿no? ¿Qué tipo de dudas han resuelto durante su tiempo en los talleres, que ya saben responderlas. Entonces, son preguntas que quieren compartir con el resto de la gente. En esa ruleta empiezan a llegar adultos que no saben la respuesta, ¿no? No saben la respuesta por nada, porque no se sabe, porque no hemos visto antes, ¿no? No está en la escuela, no es muchas veces tema de actualidad, etc. Entonces, aquí lo que pasa es que los niños y las niñas se sienten un empoderamiento genial porque ellos sí saben la respuesta y la comunican y la comparten con un orgullo y con un empoderamiento de decir, yo ahora sé más del mar y esto yo lo quiero compartir contigo, ¿no? Entonces, generar esas estrategias de comunicación donde no solo compartan la información, sino que también se den cuenta de que de alguna manera están ayudando a otras personas a entender cierto contenido, es súper útil. Trabajar el liderazgo siempre, ¿no? En las actividades, pero es un poco, engloba un poco todas las cosas que decíamos antes, ¿no? El empoderamiento, trabajar la confianza dentro de un grupo, la comunicación, la creatividad de cómo yo comunico algo, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, todo eso que tiene que ver con que si yo termino mi actividad, ahí puede seguir funcionando un núcleo de aprendizaje donde sigan haciendo talleres o sigan pidiendo formación, etc. Ese tipo de trabajo para mí ha sido súper bonito y como decía Nancy al principio, ahora estoy haciendo la tesis del doctorado en eso, ¿no? En diseñar metodologías que no solo comparten información, sino que también trabajan el empoderamiento para que si a mí me dan, como me van a dar dentro de 2 semanas, me dan 10 días para ir a Ghana, que yo en esos 10 días cuando me retire, yo sepa que esa gente que está participando del proyecto va a poder seguir haciendo cosas porque aunque yo ya no esté, ¿no? Entonces, poder trabajar esa perspectiva de dejar estas capacidades compartidas con la gente con la que trabajamos para que ellos también sean nuevos y nuevas educadores marinos, ¿no? Acá un par de ejemplos de este liderazgo, empoderamiento, lo que hablamos de la ruleta, el diseño de los pósteres, etc. Pero en total, para mí, todas esas metodologías se logran si uno es capaz de escuchar, de compartir y de involucrar, ¿vale? Si uno es capaz de entender bien el contexto donde está, qué necesita la gente, qué tipo de ideas pueden ser más interesantes. Compartir, ¿no? Saber que tú llegas a un lugar a compartir, no llegas a imponer, no llegas a simplemente, como yo estoy haciendo ahora, charlar y charlar, sino a tratar de compartir ideas y escuchar y llegar a involucrar mucho a las personas que están, ¿no? En su toma de decisiones. Puede ser que nosotros pensábamos, oye, este póster que estamos pensando con los niños tiene que llevar 3 fotos y estas 3 fotos tienen que estar ordenadas de esta manera y de repente los niños te dicen, no, es que nosotros queremos que haya 7 fotos y queremos que las fotos se pisen unas encima y va a ser muchísimo más efectivo el diseño de ellos porque lo sienten propio que el diseño que uno tiene, ¿no? Y ese es un ejemplo súper básico, pero que habla un poco de este codiseño y cotrabajo, siempre es mucho más efectivo porque hay más personas que se sienten como que son parte de este trabajo y de este resultado. Entonces ese trabajo, ese involucrar, ese jugar continuamente, el sentirte parte del grupo, ¿no? El ponerte a la misma altura, al entender que quizá tú sabes cosas, pero ellos entienden otras cosas y ahí hay una conversación, ¿no? Y hay que compartirlo. Y poder tratar de capturar siempre toda esta
curiosidad, ¿no? De que quieran entender lo que estás haciendo, lo que estás viendo, lo que, ¿no? Convertirte en una persona que guía este aprendizaje, ¿no? No una persona que está ahí continuamente dando lecciones, sino que comparte, ¿no? Que ayuda. Para mí esas son algunas de las ideas más importantes a la hora de cuando me siento a diseñar algo de educación. Y acá se nos coló un pez, por si alguien se estaba quedando dormido. No sé si por ahí, por el chat, alguien puede escribir qué pez es, si a alguien le suena, si alguien se anima a abrir el micrófono, igual con un segundo que diga. Pez luna. Es el pez luna. Genial. Muchas gracias. Tenemos al pez luna, lo cuelo por aquí porque es uno de mis peces favoritos. No tiene nada que ver con la charla, pero para mí es súper importante porque, como os decía antes, se siguen descubriendo nuevas especies de pez luna, siendo un pez que mide 2 metros, ¿no? Entonces, si un pez así se mantiene escondido por ahí todavía, no sé, a mí me sorprende mucho, ¿no? Es el pez óseo más pesado del mundo y es maravilloso, me encanta. Entonces, volviendo a nuestras metodologías, para mí algo que utilizo mucho son las secuencias de enseñanza y aprendizaje. Esto es un poquito más técnico, pero normalmente me permiten agrupar todo lo que hemos visto antes, ¿no? Y tiene un diseño del proceso donde primero trabajo estas ideas previas. Una vez que yo he visto como este tipo de ideas previas, empiezo a integrar el nuevo contenido, ¿no? En una conversación bidireccional donde trabajamos lo que sabemos, donde nos cuestionamos lo que no sabemos y empezamos a estructurar un contenido nuevo, ¿no? Y finalmente acabamos con esta aplicación del contenido. Todo eso para mí es la construcción de una actividad donde tú siempre piensas el qué quieres enseñar, cómo quieres y para qué te sirve, ¿no? ¿Cuál es tu fin? No, es que mis proyectos son para que la gente cambie su comportamiento frente al mar, ¿vale? Pues dile cómo tiene que cambiar. No esperes que porque hayan visto el pez luna ya piensen que quieren salvar el océano, ¿no? Es como parte por parte. Entonces, todo este tipo de metodologías ahora mismo también se enmarcan un poco en un proceso, estamos en una etapa donde se le está dando mucha importancia al mar, ¿no? Estamos empezando con un concepto que, bueno, yo siempre lo he llamado alfabetización oceánica, ahora se le está, sobre todo en Latinoamérica, se está usando mucho cultura oceánica, aquí también. Creo que la palabra alfabetización no ha sido muy bien recibida. Creo que la palabra cultura también va a tener bastantes problemas. Pero bueno, la cosa es que la alfabetización oceánica aparece como un marco teórico que nos dice lo que debemos saber sobre el océano para tomar decisiones responsables. Y es un contenido denso, son 7 conceptos básicos que se desglosan en un montón de información que nos permite entender cómo yo me relaciono con el océano, cómo influye en mí y cómo yo influyo en él, ¿no? Y se supone que una persona que está alfabetizada oceánicamente comprende este conocimiento, lo puede compartir, puede informar y además cambia su comportamiento en base a eso, ¿no? Estos 7 principios, yo me imagino que ya algunos habéis escuchado sobre estos términos porque ahora se está dando así un bombo, se ha puesto muy de moda y siempre se ha trabajado mucho en eso, ¿no? En el contenido, en la información. Pero es que ya no funciona así, ahora la alfabetización oceánica tiene que ver con el conocimiento, pero también tiene que ver con actitudes y también tiene que ver con comportamiento, con activismo, y se espera que en el futuro vaya en una dirección de que la alfabetización oceánica también es un sentimiento y una emoción, y también tiene que ver con una confianza de cómo yo cuido del océano y cómo las personas de mi entorno lo cuidan, ¿no? Entonces, se empieza a convertir en un concepto más completo, que al final es que es muy difícil definir quién es alguien que está alfabetizado oceánicamente, pero la idea es compartir la información, aprender y entre todas y todos ver cuál de todas estas variables nos acomoda para seguir trabajándolas en nuestros proyectos. Muy rápido, comentar que en este momento, dentro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, está el que tiene que ver con vida submarina, entonces dentro de los ODS siempre hay una oportunidad de conversar sobre el mar, de integrar en nuestros proyectos los ODS, que siempre dan más visibilidad, sobre todo es un gran apoyo a la hora de buscar financiamiento, que acaba de comenzar la década de los océanos, ¿no? Esta década que tiene una serie de objetivos de cómo vamos a cuidar el océano para que en el 2030 esté como nosotros queremos, bastante ambicioso, la verdad,
pero que están funcionando un montón de cosas en base al océano, ¿no? Muchas actividades, no me atrevo a decir que mucho financiamiento, pero sí empieza a ser más visible, ¿no? Y dentro de esta década de los océanos, la alfabetización oceánica es un pilar fundamental que se está moviendo súper fuerte, ¿no? Entonces, podéis buscar a través de la UNESCO, programas de cultura oceánica, formación, están pasando cositas, ¿no? Para que sepáis que tanto financiamiento por algunos lados, como formación, como talleres, etcétera, están por ahí. Entonces, dentro de todo esto, ya quiero terminar compartiéndoles un poquito cómo yo me puedo sentir tranquila de compartir este tipo de información, y es porque yo siempre lo converso con mucha gente. Para mí la educación marina siempre ha sido algo muy compartido, ¿no? Tengo un muy buen clan de educadoras y educadores en los que me apoyo mucho, a los que le pregunto cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo mejorar, cómo seguir creciendo. Y fue por eso un poco por el que hace ya 3 años me empeñé en crear la Red de Educación Latinoamericana para el Océano. Esta red nace porque yo, estando haciendo el máster, tengo contacto con la red de Estados Unidos, tengo contacto con la red de Europa, de Australia, y me gano una beca para ir al Congreso de Estados Unidos, y allí veo que no hay nadie de Latinoamérica, ¿no? Y que yo, española, nada que ver, aparezco como representante de Latinoamérica, y pienso que ¿por qué no hay nadie de Latinoamérica allí, ¿no? Y me doy cuenta, siendo que hay unos proyectos increíbles en Latinoamérica de educación marina. Entonces me doy cuenta de que es una red que es que no tiene nada que ver con Latinoamérica, ¿no? Solamente asistir al Congreso, el inscribirse en el Congreso, no sé si son $250 o más, no recuerdo, ¿no? Pero ser parte de la red es carísimo, el viaje, Entonces digo, ya, yo quiero trabajar para construir una red donde podamos comunicarnos las personas que trabajamos en esto en Latinoamérica, ¿no? Y ahí nace Relato. Enredo a mi compi Celeste Kroger, que ella es cofundadora conmigo, y empezamos a construir esta idea, pero todo el rato haciendo formularios y cuestionarios que compartimos con la gente que conocemos. ¿Cómo debería ser la red? ¿Quién debería ser parte de la red? ¿Para qué debería servir esta red, no? Y en base a todo eso, hemos creado una red que hoy día cuenta con 1000 personas inscritas, una red que es totalmente gratuita para registrarse, y que tiene 2 objetivos principales, ¿no? Uno es el de compartir entre nosotros y nosotras metodologías, aprendizajes, materiales, y poder seguir creciendo como profesionales, ¿vale? Un lado muy, muy de formación, de crecer, de compartir, de hacer sinergias entre proyectos, colaborar, ¿no? Y el otro objetivo es posicionarnos dentro de la conservación marina, ¿no? ¿Cómo se van a estar haciendo áreas marinas protegidas, o cómo se van a estar tomando decisiones para la malla curricular sin contar con gente experta en educación marina? Eso no puede seguir pasando, porque finalmente, si tú no cuentas con alguien que tenga la experiencia de entender que para un programa en un área marina protegida necesitas todo este tiempo para el diseño, todo este tiempo para la implementación, para la evaluación, lo que queda dentro del proyecto es programa de educación marina, 3 charlas, va a ir el científico o la científica tal, y se espera que haya una asistencia de 50 niños. Ya sabéis vosotros, os podéis imaginar que en una charla, un científico o una científica, que normalmente se usa mucho tecnicismo, ¿no? Al mismo tiempo, para 50 personas, pues obviamente el impacto ahí no es cambiar el comportamiento de los niños y las niñas que participan. Entonces, es muy necesario que la opinión de las personas que han estado o estamos trabajando en esto esté presente en esas conversaciones, ¿no? Si se va a crear un área protegida, obviamente tiene que haber alguien de ciencia, alguien de la legislación, alguien de pesca, alguien de un montón de multidisciplina, ¿no? Pero alguien de educación también, y eso no está pasando. Entonces queremos que Relato sea un embudo, ¿no? Un embudo de los proyectos que llegan a Latinoamérica, un embudo de los programas, y al mismo tiempo que dentro de ese embudo estemos todos como, oye, que me han avisado para hacer un proyecto en El Salvador, ¿quién está trabajando allí? Ya, colaboramos, hacemos esto, venga, genial, vamos, ¿no? Y poder hacer eso. Entonces, bueno, dentro de todo el trabajo de Relato, creamos una página web en la que podéis inscribiros de manera totalmente gratuita,
Hemos trabajado mucho en redes sociales para visibilizar todas las iniciativas, así que si queréis, si tenéis alguna iniciativa de educación marina, solamente tenéis que inscribiros y en la inscripción os preguntamos si queréis que compartamos vuestra iniciativa. Hay una sección de recursos educativos donde estamos tratando de recopilar todo el material que está en castellano o portugués para profes, que normalmente son los que más nos piden, como, oye, ¿tienes alguna actividad diseñada que puedas llevar a clase y tal? Entonces, recopilando este material educativo. También en esa página web que está, perdón, este pantallazo ya está un poco más viejito, pero ahí también están los proyectos en los que colaboramos, donde hemos ayudado, y sobre todo están los resultados y el trabajo que se hizo para el primer encuentro de educación marina de Latinoamérica y el Caribe, que fue ya hace 2 años, que fue la primera vez que de manera virtual nos encontrábamos todas las personas que participábamos de la red. Fuimos 500 personas las que estuvimos, recibimos más de 100 resúmenes de trabajos que querían ser compartidos durante el congreso. Hicimos talleres, tuvimos sesiones de compartir y conocernos, hicimos un montón de actividades durante una semana completa y cerramos con el Día de la Educación Marina. El congreso no se ha repetido todavía por falta de financiamiento, pero el Día de la Educación Marina sí. Y el Día de la Educación Marina es el 21 de mayo, donde invitamos a todas las personas que quieran a hacer una actividad de educación marina para poder visibilizar un poco la presencia de la educación marina en Latinoamérica y de alguna manera es como un grito fuerte, ¿no? Ese día de aquí estamos nosotros y nosotras y estamos promoviendo la conservación del océano. Entonces, bueno, toda esta red, por supuesto, ha trabajado de manera súper colaborativa. La mayor parte de quienes trabajamos en la red es de manera voluntaria. De hecho, quiero presentarles a los coordinadores y las coordinadoras que me han ayudado en esta misión de conectar gente en un montón de sitios diferentes de Latinoamérica. Como decía, todos trabajamos de manera voluntaria. Entonces ha sido un agrado porque cada una de las personas que está lo hace por pasión, lo hace con muchísimo amor y somos un grupo de amigos y amigas que disfrutamos mucho y que tratamos de impulsar la red, ¿no? Y aprovecho este momento para contarles que no tenemos un coordinador o coordinadora en El Salvador, así que si hay alguien por ahí que tenga ganas de apoyarnos en promover la palabra de relato por allá, será un placer escucharlo. Y si todavía no se atreven a ese paso, igual los invitamos a ser parte de Relato, a seguirnos en todas las redes sociales que tenemos para estar al tanto. Este año van a venir varios proyectos donde queremos hacer talleres de capacitación, queremos invitar a la gente a hacer actividades educativas y bueno, vamos a estar ahí. Ahí también está mi correo. Y bueno, ya llevo muchísimo rato hablando, me voy a despedir con esta diapositiva en la que de nuevo les quiero preguntar, ¿no? Si recuerdan qué pensaron, cómo les enamoró el mar, ¿no? Porque eso que les enamoró es lo que tiene que estar en sus programas educativos, ¿no? Entonces, para mí, cuando yo construyo un programa de educación marina, pienso en esas cosas que me encantaron y un poco en las cosas que les he contado hoy, ¿no? En repensar un poco la educación, ¿no? Cómo involucrar los intereses de las personas, en trabajar esta horizontalidad, en ser más un guía que una profe distante, pensar cómo usar la información, despertar la curiosidad, evaluar de una manera más sutil, más divertida, trabajar el empoderamiento y sobre todo seguir aprendiendo, ¿no? Seguir aprendiendo metodologías, seguir aprendiendo conceptos nuevos, aprendiendo en el mismo terreno a ver cómo resolver un conflicto, etcétera. Después creo que es súper importante conocer las corrientes globales que pueden servir de apoyo de los diseños de los programas de educación, desde la alfabetización oceánica con todas esas variables que veíamos, hacia dónde va, qué está pasando, después entender qué conflictos hay a la hora de usar el océano, qué herramientas de conservación son las que más se están moviendo en el mundo en general. Entonces tener claro un poco cuál es el mapa general, ¿no? De lo que está pasando respecto al océano. Entender que esto es súper multidisciplinario, ¿no? Que trabajamos desde el arte, desde la ciencia, desde la experiencia, desde el enfoque de muchísima gente y que todo tiene que ver con colaboración, ¿no? No se trata de trabajar gratis, pero sí de ser capaz de hablarnos todo el tiempo y de entender cómo mejorar nuestras cosas. Así que ojalá que podáis utilizar vuestra experiencia propia, vuestro amor por el océano para crear vuestras herramientas
y de alguna manera ser el profe que tanto admirabais de más chico, más chica, y poder compartir vuestras pasiones. Así que hasta aquí hemos llegado. No sé si todavía hay alguien escuchando por ahí. Bueno, muchísimas gracias por esa importante información. Definitivamente que creo que todas las personas han estado muy interesadas esta mañana con todo lo que usted nos ha expuesto. Vamos a leer algunos comentarios y también vamos a dar la palabra a aquellos que quieran también el micrófono. Entonces vamos a comenzar con los chats y a medida pues vayan pidiendo la palabra, les vamos dando también. Vamos a ver, vamos a... Karina Alemán nos pregunta sobre los parámetros ideales de agua. Dice, ¿qué tipo de estudios realizan y qué tipos de materiales se requieren? Karina, me pillas con una pregunta súper técnica. La verdad es que no sabría qué contestarte. Depende de qué tipo de parámetros estás midiendo y de cuál es tu objetivo. En cuanto a contaminación, pues lo mínimo de contaminación posible, pero depende qué es lo que quieres medir ahí, si es que quieres medir algún tipo de metal, o si quieres medir salinidad, o si quieres medir CO2. Entonces, para cada uno de esos parámetros puede haber una medida diferente. Yo creo que si igualmente indagas a través de Google y empiezas a ver los parámetros que te interesan, probablemente te puedas como direccionar un poquitín hacia esas medidas. Y cuando puedas concretar un poquitín más esa pregunta, me puedes escribir si quieres y veo si te puedo ayudar a resolverla. Bueno, muchas gracias. Tenemos a Jennifer Guadalupe Martínez, que quiere la palabra. Adelante con su pregunta o su comentario. Hola, buenos días. Bueno, primero, mucho gusto y muchas gracias por esa conferencia, estuvo bastante interesante. Yo ahorita estoy trabajando mi proyecto de graduación de la universidad y nuestro tema es la generación eléctrica proveniente del mar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede afectar este tipo de generación eléctrica al ecosistema marino? Ya que como es algo relativamente nuevo y como tú bien dijiste, está poco estudiado el mar, entonces realmente no tenemos como algo que nos pueda decir si puede afectar de manera positiva o negativa pues al ecosistema. Ya, ahí Jennifer te digo un poco igual que antes, son preguntas muy técnicas, yo no me muevo con tanta información, pero sé que hay muchos estudios que empiezan a analizar ese tipo de instalación de energías renovables en el mar, ¿no? Y tiene mucho que ver con cómo afectan las corrientes, cómo las corrientes afectan finalmente a la biodiversidad, pero hay muchísima investigación o sea, no muchísima investigación, pero como muchos caminos posibles de averiguar información, desde la pintura que se usa para algo que se instala en el mar hasta ese impacto en biodiversidad o en corriente. Es complejo, ¿no? Pero sé que poco a poco cada vez se es más consciente de que puede generar un impacto. Entonces, antes de hacer instalación, como antes, ¿no? Que se hacía cualquier instalación en cualquier sitio y hacíamos lo que nos interesa y no pasaba nada. Entonces, ahora, antes de que se puedan instalar estos proyectos, se requieren ciertos estudios de sustentabilidad, estudios de impacto, que permitan ver realmente cuál va a ser lo negativo que va a generar, ¿no? Y ver si eso compensa con lo positivo. Entonces, la idea es, en tu caso, por ejemplo, ver un poco qué tipo de parámetros son los que se están estudiando en este caso y de qué manera la gente no sé, si tu enfoque es más hacia la implementación o hacia la información de la gente, pero la idea es que, claro, para mí, por ejemplo, siempre ha sido falta mucho trabajo en comunicar a la gente tanto los beneficios de las energías renovables como el impacto, ¿no? Y poder decir, si esto está aquí, tiene este problema, pero es un porcentaje así de chiquitito comparado con todo esto, ¿no? Pero bueno, igual, pregunta muy técnica. pero lo mismo, si quieres escríbeme por interno y trato de ver cómo ayudarte a resolverlo, porque sí he trabajado con gente en Chile que hace energías renovables asociadas al mar. Entonces quizá por ahí te pueda compartir un par de páginas web donde puedas buscar un poquito más de información. Muchas gracias.
Bueno, entonces continuamos. Ahora nos pide la palabra Melissa Gabriela Pérez. Adelante con su pregunta o su consulta. Muy buenos días. No sé si se me escucha. Sí, se le escucha. Ok. Más que todo sería el mío un muy comentario, porque la verdad es que la pregunta me la respondieron muy antes. Y le iba a hacer relación si iban a hacer una actividad similares a de los otros países que estaban mencionando aquí en Latinoamérica. Y por lo visto ya están comenzando a hacer proyectos que respeten y que puedan valorar la vida marina. La verdad es que a mí me fascina el océano y por una de las actividades que tanto me gustaban era ver documentales de animales y que cada año que llegaba aparecía un animal nuevo, una especie nueva. Y la verdad es que solo imaginar de que a pesar de que vivimos en un planeta algo pequeño, no conocemos mucho de la fauna marina y hay muchas cosas en que puede afectarlas y quieras o no, me entristecía el hecho de que comenzaban a decir de que noticias de que ay, se está dañando la fauna, de que no se mantiene, de que por ejemplo, algunas actividades de utilizar medicamentos sobre animales o de utilizar algunos minerales con los corales de mar afectaba porque no se le tenía medida. Pero ya la verdad con lo que usted estaba hablando de que hay proyectos y que sí se pueden hacer y que no solo a personas mayores, sino que también a niños, eso la verdad me ha alegrado bastante el día, me ha emocionado y muchas gracias, la verdad. Muchísimas gracias a ti. Esperamos que sí, ¿no? Que siga dándose todo este tipo de posibilidades de desarrollar proyectos. Ya te digo que la idea de relato es promover y seguir formalizando todo este trabajo que se hace en educación marina y seguir consiguiendo financiamientos al final, ¿no? Es como relato, ahora está en una etapa de búsqueda de financiamiento y buscando a alguien que nos apoye a hacer este segundo encuentro de educación marina, pero poquito a poco. Pero no creo que vayan a dejar de pasar cosas. Ahora hay mucho movimiento internacional promoviendo la educación marina. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos también la participación de Joana Segovia. Así que adelante con su comentario o su pregunta. Bueno, no sabemos qué pasó ahí con la comunicación con Joana. Vamos a esperar y mientras tanto. Hola, Bueno, hola. Ahora adelante, sí se Joana. conectó. Creo que tengo un poco de problemas con internet, pero les mencionaba buenos días a todos, buenos días Yolanda. Mi nombre es Johanna Segovia y estoy coordinando el Centro de Investigación Marina y Investigación Marina y Limnológica de la Universidad Francisco Gavidia. Nosotros tenemos algunos proyectos que estamos ejecutando hoy en día en ecosistemas marinos y a través de los años nos hemos dado cuenta que justamente lo que usted estaba mencionando en toda su presentación, hace falta mucho esfuerzo en educación, hace falta mucho esfuerzo en llevar lo que se genera en investigación a las aulas, a los niños, a las comunidades costeras, porque a veces el proceso es muy lento o estamos muy separadas las instituciones como para que permee, ¿verdad?, la información que generamos. Entonces, nosotros somos un equipo de investigadores que nos encontramos muy comprometidos en realizar esa conexión, en llevar más allá los resultados de los proyectos que tenemos y parte de ese esfuerzo es que hemos realizado ya algunos esfuerzos también en crear instrumentos, material didáctico, en trabajar con niños. Sin embargo, ahí hay también un vacío en el que se requiere personas especializadas en educación para niños, que también se permee, ¿verdad?, de la información que se está generando. Se requiere la conformación de un equipo de trabajo que permita este tipo de actividades, ¿verdad? Hemos tenido bastantes resultados satisfactorios. Incluso participamos en un congreso que realizó la UNESCO en el 2021, compartiendo una experiencia relacionada a arrecifes rocosos de un proyecto que estamos ejecutando. Y pues nos interesa bastante el tema de la red
porque justamente nos da ese espacio para conformar el equipo que estamos viendo que necesitamos ahorita, ¿verdad? Entonces yo voy a entrar a la página que usted nos comparte para ver cómo es el proceso. Sin embargo, quería dejar un comentario que estoy a disposición y que me gustaría conversar con usted en algún momento que disponga de tiempo para poder establecer un enlace y un esfuerzo, digamos, en conjunto, si es de interés para poder profundizar en la temática, que ya de por sí el tema de investigación, de ciencia, es bastante limitado en el país, no digamos específicamente en ecosistemas costero marinos, ¿verdad? No digamos todavía en educación marina. Entonces, armar las alianzas siempre es bueno para fortalecernos. Así que quedo allí a disposición. Genial, Joana. Muchísimas gracias. Súper, me parece genial. Cada vez son más, y yo me alegro muchísimo, cada vez son más los centros de investigación marina que empiezan, bueno, y de ciencia en general, ¿no? Siempre han sido muy restrictivos con hacer solo ciencia y enfocarse en eso, y la educación que se la trabaja otra gente. Cada vez son más los centros que empiezan a entender que es súper necesario, ¿no? Que dejen de quedar estos artículos guardados en los cajones y que la información realmente llegue a la comunidad y a la gente para tomar decisiones responsables. Y me encanta que valores un poco esta necesidad de profesionales, ¿no? Porque muchas veces el check en los proyectos, porque cada vez se pide más, ¿no? En los proyectos de ciencia, los financiamientos, es tener una actividad de divulgación, educación, y es un check que se cumple muchas veces, pues lo que hablábamos antes, mandando a alguien a una sala de clase, a una charla, y muchas veces tan técnica la charla que se puede generar incluso un rechazo, ¿no? Hacia la que difícil es la ciencia, que complicada, no entendí nada de la charla. Así que nada, Relato tiene súper abiertas las puertas para que te sumes, y a través de la página web, del Instagram, del email, de lo que quieras, seguimos conversando, y me encantaría que compartieras esos materiales educativos también para subirlos a la web y compartirlos con la gente. Así que muchísimas gracias. No sé si hay más gente con preguntas, Rina. Sí, tenemos aquí también a Freddy Luis Alberto Castillo, que también quiere la palabra, y luego vamos a leer un mensaje que está en el chat. Vale, perdón Freddy, pero yo le quiero pedir a la gente que en algún minuto enciendan las cámaras para tomarnos una foto de recuerdo, porque estoy viendo que se está yendo ya la gente. Entonces, cuando puedan, vayan encendiendo su camarilla y ahí sacamos alguna foto. Freddy, dime. Sí, muy buenos días. A partir de la charla, ha estado bastante interesante, ¿verdad? El trabajo con los niños, cómo se ha captado la atención de ellos para que no parezca tedioso, digamos, el contenido o lo que se les quiere enseñar, y cómo caló en el ejemplo que usted dijo sobre la niña que sale de compras con su mamá. Es súper interesante, ¿verdad? Muy bueno. Y también a partir de que me escuché de que tiene usted un paso o un trabajo bastante en Chile, quería saber porque Chile es un país bastante interesante, ¿verdad? Tiene bastante mar, y mencionó de que está sobreexplotado a la pesca, ¿verdad? Y bueno, históricamente se ha visto, digamos, que Chile ha tenido como un pasado algo tormentoso, golpes de Estado bastante lejanos, ¿verdad? Pero desde hace mucho tiempo se quería crear una política de Ministerio del Mar, ¿verdad? Con Salvador Allende, luego viene la dictadura. Creo que se hereda una política y una constitución bastante dañina para el medio ambiente y para, digamos, de alguna forma para los derechos de las personas, ¿verdad? Ahora, con todo esto, por lo mismo que mencionas sobre la explotación del mar, hasta hace unos años, un caos que se ha dado que generó que Chile entrara en un proceso de la constituyente para cambiar algunas de las, crear unas nuevas leyes. No sé qué nuevas leyes se han creado o se han querido o ha tenido a disposición para cambiar un poco esto de la explotación en nivel del marítimo, ¿verdad? De Chile. Le hago esta pregunta, ¿verdad? No es que tenga que tener la respuesta, ¿verdad? Pero es que nosotros somos de la universidad y tenemos una cátedra de Derecho Marítimo y Territorial. Genial, Muchas gracias.
Sí, bueno, es que esto también es un temazo. Yo no soy experta, pero me imagino que saben que existió una ley de pesca corrupta, que se confirmó que era corrupta hace bastantes años y que era inconstitucional, no sé cómo se dice técnicamente, pero tenía que seguir existiendo esa ley de pesca porque no se podía eliminar fácilmente, ¿no? Entonces, se ha tomado muchísimos años poder decir esta ley de pesca se hizo de manera corrupta y no puede seguir rigiendo de esta manera todo el tema de la pesquería en Chile. Entonces, eso por un lado ha sido un logro muy genial de hace poco tiempo. Y todo el tema del proceso constituyente, que fue un gran, bueno, para mí que soy una gran admiradora de la co-creación y el diseño y la conversación, creo que este proceso constituyente donde se recopiló muchísima información, ideas, trabajó con muchos expertos y expertas de la temática. Yo no llegué a leer nunca cuál era la legislación que trabajaba en pesquería. De hecho, leí muy poquito de la Constitución porque ya me pilló cambiándome a España. Pero sé que, bueno, la Constitución en este minuto no ha sido aprobada, entonces están como reestructurando nuevo algunas ideas, pero sí sé que tiene una mirada muy, muy, muy ambiental y que incluso habla de maritorio, ¿no? Como un concepto ya de empezar a visibilizar realmente el ecosistema marino y todo lo que tiene que ver con los cuidados del océano. Y entonces, no lo conozco en detalle, sé que está abierto porque en la Constitución se podía leer y las podías, incluso existen audiolibros de la Constitución para escuchar cuál era la propuesta, pero tengo entendido que siempre fue una propuesta como muy buscando la sustentabilidad, ¿no? El seguir usando, pero en la medida en la que se mantenga el recurso y se respete el medio ambiente. Lo único que te puedo decir, pero sí, es un temazo y yo siempre me sorprendió mucho lo de la ley corrupta, ¿no? Sabemos y que esto ha sido corrupto, pero es que no se puede cambiar la ley, ¿no? Como muchas cosas que son inconstitucionales en Chile. Pero bueno, esos temas ya son muchísimo más para entrar ahí, no sé, con un café largo. Gracias. Nada. Bueno, muchas gracias por la participación. Solo vamos a leer una pregunta más que tiene también un comentario. Josué Miranda dice, me emocioné mucho cuando estuve en Coquimbo y La Serena, dice, al ver el ordenamiento pesquero y el desarrollo de la acuicultura ordenada y fiscalizada. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo le tomó el ordenamiento y cuál fue el comportamiento de los pescadores y acuicultores de las cuotas de captura y explotación acuícola? Ya. A ver, de nuevo, pregunta que se me hace muy técnica. Yo soy experta en metodologías de educación. Me voy a defender. En Chile partieron con todo lo que tiene que ver con las áreas de manejo, ¿vale? Que fue un poco de la mano con el tema de áreas protegidas. Entonces, las áreas de manejo, que me imagino que es a lo que hace referencia, se concursan continuamente al gobierno y se fiscalizan pasado un tiempo para ver si se sigue. Las áreas de manejo, perdón, para que todos se entiendan, es entregarle un pedacito de mar a una asociación de pescadores, ¿vale? Y decirles, este pedacito de mar lo administráis y lo gestionáis como queráis vosotros. Estas son las medidas que el gobierno propone, ¿no? Que se pesque esta cantidad, que se haga tal, y de aquí a unos años volvemos y evaluamos si esto está funcionando bien y si no es así, se les quita ese permiso, ¿vale? Entonces, claro, lo genial de ese proyecto es que es como quien tiene un huerto, ¿no? Como para poner un ejemplo que para nosotros pueda ser más fácil visualizar. Yo cuido de mi pedacito de tierra, yo cuido de mi pedacito de mar, y si yo cuido de esto, yo sé que el año que viene va a seguir habiendo el recurso, ¿no? Entonces, de repente tienes un montón de pescadores y pescadoras y mariscadoras que de repente están cuidando de sus espacios, ¿no? De sus territorios. Claro, no siempre ha tenido un fin alegre. Ha habido gente que ha llegado y ha dicho, esto es mío,
y yo lo saco todo, ¿no? Y lo saco todo, lo saco, y al año siguiente ya no hay nada. Esa área de manejo no tiene nada, ¿no? Entonces, cuando se vuelve a hacer el estudio para ver si se renueva el área de manejo, no se otorga y el espacio tiene que pasar una etapa de recuperación. Pero por lo general, el funcionamiento ha sido positivo porque ha hecho que pescadores y pescadoras puedan entender que si cuidan del recurso, ¿no? Si yo, por ejemplo, respeto un tamaño, si yo espero una veda, no saco durante esta veda, al año siguiente voy a tener más todavía, ¿no? Entonces es entregarle la herramienta de cuidar de sus recursos a la gente y la verdad es que ha funcionado súper bien. Ordenamiento del territorio ya son palabras mayores porque siguen pasando muchas cosas, ¿no? Y se entregan las cuotas de pesca y de repente hay trampa con el tamaño del barco que lo acortan por los dos lados y se convierte en uno artesanal cuando en verdad todas las artes de pesca que tienen dentro son industriales, ¿no? Y cómo se entregan los permisos y cómo se fiscaliza. Imagínate, o sea, 8.000 kilómetros de costa que tiene Chile, fiscalizar todo eso es súper complejo. Por eso para mí la educación es una herramienta, ¿no? Para que la gente poco a poco sea consciente y no tener que fiscalizar, sino poder tomar decisiones responsables. Pero sigue habiendo, ¿no? Mucha lucha, mucha salmonicultura en el sur, que es bastante contaminante, mucha industria minera en el norte, y tratan como de llegar a algún equilibrio de desarrollo industrial versus pesquería, versus uso de los espacios naturales, ¿no? Hace muy poco hubo bueno, que lleva como 10 años de batalla, instalar una minera con un puerto gigante justo en una zona donde van a alimentarse las ballenas. Entonces, claro, es como compatibilizar un poco esos usos y decir, pon la minera donde quieras, pero ojalá no sea justo en el camino de las ballenas que vienen y que además dan mucho ingreso económico a la gente que vive del turismo, de observación, etc. Entonces, hay muchísima información, pero el tema de las áreas de manejo sí que ha sido muy destacado en Chile y de hecho se ha extrapolado a otros países porque ha promovido un buen uso y bastante respetuoso. Sí, Yolanda, yo te quería agradecer de manera muy personal porque estuvimos hablando desde y pues para un país que tiene más de 300 kilómetros de costa, creo que debería de ser más fácil y más manejable este tema y que deberíamos de estarlo ya teniendo como parte de una currícula, pero no es así. Tenemos muchas playas contaminadas y aquí pues teníamos a Joana Segovia, que es una investigadora que yo la sigo también, y tenemos varias personas, varias investigadoras que pueden dar fe de esto. Y desde el CONACYT para nosotros es muy importante tomar en cuenta estos temas, porque el océano no es lo que vemos desde la playa, el océano comienza desde nuestras casas, porque la mayoría de desechos y todo lo que echamos por la coladera para el mar, desafortunadamente. Entonces, desde ahí creo que la educación marina es muy importante y por supuesto te agradezco muchísimo porque sé que a pesar de tu juventud, tú tienes una experiencia bastante grande y que nos va a servir. Y yo creo que de aquí va a salir algo muy positivo. Yo eso sí te lo aseguro, Yolanda. Me alegro muchísimo. Ojalá sigamos. Espero que muy pronto te podamos tener acá en el país para que te conozcas. Pues es un país chiquitito, pero que tiene muchas cosas buenas en nuestras playas, en nuestra costa, y yo sé que te va a gustar mucho, así que esperamos tenerlo pronto. Que yo pueda por lo menos usar una fotografía de alguna de las playas de allá para la próxima presentación, el próximo taller. Correcto, excelente, gracias Yolanda. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, gracias por la invitación. Muchas gracias, licenciada Rina. Y bueno, de esta forma damos por finalizado este evento. Les deseamos un feliz día para todos.